tardes, días o noches donde esté viendo el video. Mi nombre es Michelle Zúñiga y voy a hablar sobre las fases de la ruta cualitativa. La primera fase es la idea y durante esta fase se va a formular una idea, pero que en comparación con, con la ruta cuantitativa, esta idea no se va a formular como una teoría en la que después se tenga que investigar al respecto para poder confirmar si es verídica o no. Por el contrario, en su lugar, esta empieza a realizarse mediante la examinación de los hechos y mediante se realicen pequeños estudios sobre la idea. La segunda fase es la del planteamiento del problema. El problema no es específico en sí como en su ruta cuantitativa, ya que la cualitativa básicamente va enfocado y simplemente va descubriéndose conforme se vaya investigando. Es decir que básicamente el planteamiento del problema se va a ir desarrollando y va a ir tomando forma y construyéndose en base al contexto y a hechos que vayan sucediendo, eventos que vayan sucediendo, mediante se realiza este mismo. La fase número 3 es la inmersión en el campo. Durante esta fase se van a producir preguntas antes, después o durante el proceso. Mediante la acción de indagar, por lo menos en la ruta cualitativa, el proceso puede llegar a ser circular, que se va moviendo entre los hechos y la interpretación. No siempre la secuencia es la misma, ya que esta puede variar. Esto quiere decir de que por lo menos este procedimiento no es como en la ruta cuantitativa, que en la ruta cuantitativa simplemente es inmersión del campo, investigar con respecto a este y continuar con la investigación en la siguiente fase. Mientras que en esta fase, en esta ruta, en realidad pueden realizarse varios repasos con respecto al campo y pueden encontrarse cosas nuevas y variables en comparación con las primeras veces en las que tal vez revisaste la información. La fase número 4 es la concepción del diseño y en esta fase se produce una revisión de los documentos e informaciones que puedan funcionar para poder plantear los métodos que se van a utilizar durante la investigación. Por ejemplo, muchas de las revisiones de literatura, información que estén escritas en el documento hasta el momento pueden irse complementando poco a poco con etapas pasadas y no simplemente con etapas más recientes, como pueden ser desde el inicio del planteamiento del problema e incluso pueden surgir más complementos ya llegando hasta la elaboración del reporte. Bien, las fases 5, 6 y 7, que son definición de la muestra inicial, la recolección de datos y el análisis de datos, en estas tres fases están básicamente de manera simultánea y están influyéndose una a la otra, que básicamente la definición de la muestra inicial, luego la recolección de datos y análisis de datos. Por lo que se puede ver son literalmente tres procedimientos que van unidos y básicamente lo que más que se debe de agregar es que la muestra inicial tiene que ser seleccionada de manera muy cuidadosa, ya que esta va a ser la principal para poder continuar las otras dos fases. La fase número 8 es la interpretación del resultado y durante esta fase se van a analizar todos los patrones, diferencias, experiencias o significados que estén en la información, que van a ser recopiladas para darle un sentido, un entendimiento. Se va a entender lo que se está investigando, se van a comparar hallazgos en diversos documentos, teorías que pueden ser relevantes o hipótesis planteadas. Y la fase número 9, que es la elaboración del informe, en esta se va a recopilar la información esencial, extrayendo los significados de los datos anteriores, sin necesidad de simplemente reducirlos a números o cantidades, sino que por el contrario se le va a dar detalladamente una explicación con palabras. Y esas fueron todas las fases de la ruta cualitativa. Muchas gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la ruta cualitativa.
La ruta cualitativa se refiere al proceso o plan general que se sigue para recopilar, analizar e interpretar datos cualitativos. Esta ruta implica una serie de pasos intercombinados que guían al investigador a través del estudio de una investigación, de un fenómeno particular. Estos pasos pueden incluir la formulación de preguntas de investigación, la selección de participantes, la recopilación de datos a través de métodos como entrevistas, observaciones y análisis de documentos, el análisis de datos mediante técnicas como la codificación y la categorización y la interpretación de hallazgos para generar conclusiones significativos. La ruta cualitativa se adapta a las necesidades específicas de cada estudio y puede implicar interacciones y ajustes a medida que va avanzando la investigación. La investigación cualitativa suele producir preguntas antes, durante o después de la recopilación y análisis de los datos. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica entre los hechos y su interpretación y resulta un proceso más bien circular en el que la secuencia no siempre es la misma. Puede variar de cada estudio y así sucesivamente. La fase 1 sería la idea, la fase 2 el planteamiento del problema, la fase 3A sería la inmersión en el campo, la fase 3B sería la inmersión en el campo, que vendría siendo pues lo mismo. La fase 4, concepción del diseño o abordaje principal del estudio. La fase 5 sería la definición de la muestra inicial del estudio y el acceso a este. La fase 6 sería la recolección de los datos. La fase 7 sería el análisis de los datos. La fase 8 sería la interpretación de resultados. La fase 9 sería la elaboración del reporte de resultados.